Muy buenas. De los puertos gallegos, el de Vigo se mantiene a la cabeza en movimiento de mercancías en contenedores y también acumuladas en este año, donde ha crecido casi un 10% respecto al año anterior. Datos que publica este jueves Puertos del Estado. Ampliamos estas y otras noticias después de los titulares. Desvelados los chefs que participarán en la sexta edición del Vigo Sea Fest, el festival Arvido Peixe, que se va a celebrar en este mes de julio. Los chefs elaborarán cada una de las 14 etapas realizadas naturalmente con pescado y competirán por ofrecer la mejor. Una oficina itinerante recorrerá Galicia y también el norte de Portugal para informar a la juventud de ambos lados del Miño las oportunidades de formación, capacitación y del mercado laboral en ambos países. Y 8 abonados del Celta han recibido la insignia de oro del club, un emotivo acto que se ha celebrado en el estadio de Balaídos y en el que se ha rendido homenaje a la fidelidad, lealtad y al sentimiento celeste. Los capitanes del Celta y los veteranos no se quisieron perder este emotivo acto. De los puertos gallegos, el de Vigo se mantiene a la cabeza en movimiento de mercancías en contenedores con más de 289.000 toneladas y media en abril y cerca de 964.200 toneladas acumuladas en este año. Ha crecido casi un 10% con respecto al año anterior, unos datos que publicaba este jueves el Puertos del Estado. La terminal viguesa también lidera la pesca con 2.418 toneladas en abril o más de 9.000 toneladas acumuladas desde principios de año. Es un 3,6% menos. En el movimiento de automóviles, el puerto líbico sigue siendo líder indiscutible, con más de 216.000 unidades acumuladas en todo lo que va de año. En movimiento de pasajeros, de cruceros, el número acumulado desde principios de este año ha crecido más de un 200%. Y el alcalde de Vigo y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra han visitado este jueves las obras del Paseo de Bouzas, el llamado proyecto Peiraos no Solpor, para destacar la inversión del Gobierno de España. Esta vez, ese cartel que ven de la obra aparece el logo del Gobierno de España y el europeo, porque son fondos europeos inyectados a la Xunta por el Gobierno estatal. Y es algo que el alcalde quiere destacar porque es para el regidor una demostración de lo que el Gobierno central está apostando por Vigo, en este caso con un proyecto de sostenibilidad medioambiental ejecutado por la autoridad portuaria. Yo creo que lo relevante, aparte de la cuestión medioambiental, es el importe, vuelvo a repetir, más de 5 millones de euros, y bueno, pues un poco en la línea de lo que dice habitualmente el alcalde, visualizar las actuaciones presupuestarias del Gobierno de España en la ciudad de Vigo, ¿no? Esa obra se hace a través del puerto, pero el coste total lo paga el Gobierno de España. Sí, el Gobierno de Pedro Sánchez, exactamente ese, el que está apoyando a la ciudad de Vigo de forma permanente. Nunca les oigo decir al puerto que esta obra la paga íntegramente el Gobierno de España. Por eso estamos aquí. Desde la Autoridad Portuaria de Vigo han mostrado su sorpresa ante las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Pontevedra y también del alcalde vigués. Asegura el presidente que Peiraos do Solpor es un proyecto cofinanciado por varios organismos, también con fondos europeos a través de Puertos del Estado, pero defiende Carlos Botana que lo principal es que este proyecto es fruto de la colaboración de varias entidades. Esta cofinanciación es del 75%, de los cuales, de esos 5,5 millones que tiene el proyecto, 3.700.000 son cofinanciados y 1,5 millones son puestos por la autoridad portuaria. Pero creo que no es importante eso. Creo que lo importante es que es un proyecto que nace de la colaboración entre instituciones. Y eso es lo que hay que resaltar. La colaboración entre puertos del Estado, dependiendo del Ministerio, y la colaboración del Puerto de Vigo y de las distintas universidades. Y creo que es lo que hay que resaltar. Hay que volver a pedir y llamar a que haya una colaboración institucional y a que sigamos sumando por los mejores proyectos para todos.
Más asuntos. El Concello de Vigo vuelve a insistir en que la Diputación de Pontevedra tiene que actualizar el convenio que tiene con el Ayuntamiento por el que recibe 5 millones de euros. Un convenio que tiene más de 10 años y el regidor cree que debe incrementar su partida en un 3%. Recuerda Abel Caballero que la ciudad aporta más de 70 millones de euros al año a los presupuestos de la Diputación. Están esquilmando la ciudad de Vigo. Reciben ingentes cantidades de millones de euros de Vigo y devuelven una muy pequeñita parte. De hecho, nosotros lo que le reclamamos, le aportamos el 33% de su presupuesto y nuestra reclamación es del 3%. Es inexcusable que nos digan de forma inmediata que sí. Y si no, empezaremos a transmitirlo con todas las armas políticas a nuestra disposición. No puede ser que la Diputación de Pontevedra esquilme al Ayuntamiento de Vigo, reciba más de 70 millones de euros y solamente revierta 5. Y por cierto, se lo ponemos asequible. Le decimos actualización por la inflación. Y el Partido Popular pedirá en el Pleno Municipal del próximo lunes que el Gobierno local evite el encarecimiento que va a sufrir el billete bonificado de Vitras a partir del 1 de julio. A través de una moción insta a sufragar con fondos municipales las subidas del 16% y del 19% que deberán asumir los titulares de la PAS Vigo normal y también de la PAS Vigo social respectivamente. Que instamos o Concello a asumir con recursos propios eses incrementos previstos nas tarifas da PAS Vigo normal e da PAS Vigo social de aquí a fin de ano, co obxectivo de manter a conxelación dos precios do Vitrasa a todos os usuarios do transporte urbano da nosa cidade sen distincións, de xeito que se evite un novo sablazo aos vigueses. Unha proposta que efectivamente ten un custo adicional para as arcas municipais, en concreto de 600.000 euros a maiores para facer fronte a ese recorte do goberno de Pedro Sánchez. A cuestión é que vai facer aquí o Goberno Municipal de Abel Caballero. Vaise por do lado dos vigueses empregando os seus impostos para axudarlles en algo tan básico como é a mobilidade na cidade ou pola contra vai dar as costas? Y el Concello inicia la construcción de un edificio de 27 viviendas de protección oficial en Esturans. En la parte libre de la parcela no ocupada por ese edificio se proyecta un aparcamiento en superficie que ocupará menos del 40% de la superficie y conectará con la calle Tomás Alonso. La empresa que construya las viviendas tendrá derecho de superficie durante 50 años. El procedimiento es que construyen las 27 viviendas, son de alquiler social, alquiler, por tanto, a precio tasado durante 50 años. A la empresa beneficiaria le asignaremos 1.200.000 euros que recibimos de fondos europeos y además tendrán el suelo a coste cero, con el objeto de que el alquiler sea lo más bajo posible. Nosotros estamos en este momento construyendo 27 viviendas de estas características. Y el BNG ha lanzado 5 propuestas para que la próxima apertura de la Casa de la Juventud permita recuperar este espacio para atender las necesidades de los más jóvenes. Entre ellas destacan un funcionamiento más participativo o acciones para promover la salud, ofreciendo también asesoramiento afectivo-sexual. Que a Casa da Xuventude sexa a sede dun novo servizo municipal de apoio á emancipación xuvenil que ofreza apoio e asesoramento en materia de vivenda, de emprego e de emprendemento para axudar a que as mozas e os mozos da nosa cidade poidan exercer o seu dereito a desenvolveren un proxecto de vida propio. En segundo lugar, que se habilite un espazo para a exposición e a creación artística de carácter multidisciplinar que sirva tamén de escaparate do enorme talento creativo que ten a xuventude viguesa. Y el alcalde se ha reunido con los miembros del Tribunal de Cuentas y de los consejos de cuentas de todas las comunidades autónomas que durante 2 días celebran esta cita aquí en el consistorio vigués y que controlan, recordamos, las cuentas de 8.132 municipios de España. Participan de Navarra, de Cataluña, de Valencia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid, Islas Baleares, Castilla y León, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y, por supuesto, Galicia. Pero es mejor largar, que reconocemos vuestro trabajo y vuestro bodaza. Bueno, y tengo más porque dijisteis Vigo.
El CEO de Singular Bank, Javier Marín, ha analizado el actual escenario de incertidumbre geopolítica y dice que puede constituir una oportunidad histórica para fortalecer un proyecto europeo en términos de mayor integración, menos regulación, menos trabas burocráticas. Así lo ha trasladado antes de participar en un almuerzo coloquio en el Círculo de Empresarios aquí en Vigo. Todas estas señales, por ejemplo, de lo que está pasando en la defensa, lo que va a pasar en la energía, donde Europa ya nos hemos despertado del sueño de una energía barata y además ilimitada viniendo de Rusia, pues todo ese proceso de repensamiento de la autonomía estratégica en determinados temas como la defensa, la energía, la alimentación y demás, va a hacer pues que todo, pues que nos unamos más, ¿no? Desvelados los chefs que van a participar en la 6ª edición del Vigo Sea Fest, el festival Arvido Peixe, que se va a celebrar del 10 al 13 de julio y que ya se ha consolidado como una de las citas más importantes a nivel gallego en la que el pescado es el protagonista. Muchas caras conocidas que ya han participado en otras ediciones y alguno que va a cocinar en el Sea Fest por primera vez, como el caso de Wok, cocina asiática como concepto gastronómico. Los chefs elaborarán cada una de las 14 etapas realizadas naturalmente con pescado y competirán por ofrecer la mejor con productos de máxima calidad, haciendo también más accesible el pescado a la gente. Yo creo que fuimos los que instauramos por primera vez el concepto Fish and Beer. Creo que es una fusión absolutamente mágica porque lo más importante es que vemos que la gente joven se está enganchando, no solo a nivel Galicia, sino a nivel España y a nivel internacional cada vez más, con ese mix, esa combinación entre proteína marina con cerveza. Pues le damos al festival uno de los puntos más importantes porque ponemos el pescado en valor. Hacemos que con los pescados que llegan a nuestras costas, que traen nuestros barcos, pues preparemos unos platos que a todo el mundo que vaya al festival les resulten atractivos. Y el pulpo sigue desafiando lo desconocido. Una investigación realizada por el CSIC a través del Instituto de Investigaciones Marinas ha revelado que no producen corticosteroides relacionados con el estrés en vertebrados. Esto sugiere una respuesta al estrés distinta con posibles implicaciones para la acuicultura y el bienestar animal en su cultivo. Este estudio desvela que este cefalópodo no produce cortisol, hormona clásicamente asociada tanto a la respuesta al estrés como a la regulación osmótica en vertebrados. Desde el CSIC aseguran que estos resultados podrían arrojar luz sobre la reciente mortalidad masiva de pulpos detectada tras fuertes lluvias en las rías gallegas, donde el aporte de agua dulce provocó descensos bruscos en la salinidad. En especies que sí producen cortisol, esta hormona cumple un papel fundamental en esa regulación iónica, permitiendo una adaptación fisiológica a cambios de salinidad. Diferentes instituciones ponen en marcha el programa Desafío Jóvenes de cara a la integración laboral de las personas jóvenes en Galicia, pero también en el norte de Portugal. Una oficina itinerante recorrerá Galicia y el norte de Portugal para informar a la juventud de ambos lados del Miño de las oportunidades de formación, capacitación y del mercado laboral en ambos países. Se trata de una de las iniciativas de Desafío Jóvenes, en la que colaboran diferentes administraciones gallegas y portuguesas para informar y formar a personas con los mismos objetivos y problemas. Porque al final somos un territorio único que es dividido por una frontera física únicamente, pero las personas son de ambos los lados y las dificultades y beneficios son de ambos los lados. Lo explica Fernando Vieira, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Juveniles, uno de los socios del proyecto, junto a la Xunta de Galicia o a la Cámara de Comercio de Compostela, cuya presidenta recordaba que estos jóvenes son la generación de las crisis, la de la pandemia, el Brexit o los aranceles, la de la inestabilidad financiera que necesitan, si caben, más oportunidades para los nuevos desafíos. Sí que temos que conseguir capacitacións. Creo que é unha iniciativa boísima que se debe estender, incluso que se debe ampliar. É dicir, creo que o ideal sería que poder conseguir
paquetes retributivos da Unión Europea que vos mismos poderas decir, mira, presento este proxecto e estes son os retos que vamos a cubrir. Liderando el proyecto, la Xunta de Galicia. Apoiar e formar e asesorar a xuventude. Xa non só para min, para a Dirección Xeral de Xuventude, senón é un reto que ten a Xunta de Galicia, un reto que ten o presidente, que é lograr a inserción laboral de mozos e de mozas e dar as máximas oportunidades de emprego pois a nosa mocidade. Un acto de presentación donde, además de las autoridades, acudían muchos jóvenes, artistas o emprendedores. ¿Puede una máquina ayudar a escuchar mejor a un paciente o podrá un algoritmo ver antes lo que el ojo clínico aún no ha detectado? Estas preguntas, que hace apenas una década rozaban la ciencia ficción, están a día de hoy en el centro del debate médico, asunto que ha centrado la mesa redonda celebrada este miércoles en el Centro Médico Guitián de Vigo. Después de haber irrumpido en otros campos, la inteligencia artificial está haciendo una revolución en el mundo de la salud. La IA se ha consolidado como una tecnología clave para automatizar procesos médicos, personalizar tratamientos y mejorar diagnósticos, como explicaba el doctor Pedro Guitián, director médico del centro. Y a la IA no le preguntes como médico, pero pregúntale, pícala y le preguntas, vosotros sois mejor que yo, como un estudiante, un residente brillante de último año, de la especialidad que sea. Y ahí se pica muchísimo. Y le pasé las fotografías de la lesión cuando hicimos el abordaje, de los fragmentos para anatomía patológica, y me hizo hasta la petición de anatomía patológica, y me hizo la descripción con diagnóstico y diferencial en 4 folios de lo que podía haber ahí. Ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial está transformando las herramientas médicas habituales, la radiología, la odontología digital o el análisis de historias clínicas. Una herramienta que ahorra tiempos de trabajo, pero que necesita siempre la validación de los profesionales. Para mí es una herramienta extraordinaria que tenemos que administrar. Nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que validar lo que esa IA nos dice en ese momento, ¿no? Actualmente la inteligencia artificial es tratada como una herramienta, una tool, que indica Ismael Faro, vicepresidente de IBM para IA, pero los expertos ya trabajan en su evolución, cuando ésta se convierta en un sistema. A corto plazo, ¿sabes? Nosotros la IA la trabajaremos como una tool, sobre todo los usuarios, ¿sí? Mientras que los que nos dedicamos a intentar hacer la otra parte, la parte que no se ve, ¿sabes? Lo vamos a ver más como un sistema, ¿sabes? Como un sistema, y un sistema como que se va adaptando y adoptando por los usuarios y por otros sistemas, que ahí va a haber cosas bastante interesantes, cómo unos sistemas adoptarán y se adaptarán a otros sistemas. La IA es un complemento aún por explorar, apuntaba el doctor Rafael Areses, divulgador riguroso de la IA en la salud, al que no hay que temer. Cuando tú, con un exoesqueleto en cirugía, que se llama Da Vinci, estás utilizando y operando de una forma distinta, tú estás consiguiendo unos resultados, según en qué tejidos, estás consiguiendo unos resultados que son mejores que otros. Y tú, con tu trabajo, operas mejor la próstata que otro cirujano. Esto es lógico. O, yo qué sé, con el Maco, con el Hugo, lo que estáis haciendo en rodilla vosotros, ¿no? Eso está claro. Pero puede ocurrir que el trabajo ya es otro distinto. Y no hay que tenerle miedo, porque ahí no se acaba el mundo. Ahí no se acaba ese trabajador y no se va. No, le pasa lo del cajero, se va a otro sitio, efectivamente, y funciona de otra forma distinta. Un encuentro con 3 voces de primer nivel en tecnología y salud, en el que se ha podido ver otra perspectiva de la inteligencia artificial, un nuevo aliado de los profesionales sanitarios, porque salud e inteligencia artificial sí pueden ir de la mano. Y una noticia que seguro gustará a los más pequeños de la casa. Los oftalmólogos proponen más tiempo de recreo como una de las soluciones contra la miopía. Nunca una recomendación médica ha sonado tan bien a las niñas y a los niños. Más horas de recreo para prevenir la miopía. Una receta que ya se aplica en los países asiáticos, donde, por cierto, los datos de prevalencia de esta patología visual son muy superiores a los de Europa.
Que ya antes de la pandemia había empezado a aumentar la miopía y sobre todo el problema empezó en los países asiáticos, que es donde más tiempo están siempre, porque ellos no descansan tanto el día, los niños están estudiando, no tienen recreo, ellos han cambiado ya su estilo de vida y creo que nos ha venido a nosotros bien para aprender que no tenemos que imitarles a ellos, sino que ellos nos están imitando ya a nosotros, porque en los colegios les obligan ya a tener 2 horas de recreo, lo que antes no tenían, entonces bueno, pues nos han imitado y creemos que nosotros nos podemos beneficiar también de todos los que ellos llevan en adelanto de investigación por el problema que tienen de la miopía en esos países asiáticos. Nos lo explica Pilar Merino, la presidenta de la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica, un colectivo que celebra en Vigo estos días su reunión anual con conferencias, mesas redondas y expertos que analizan las claves de la salud visual de los más pequeños, con unos datos que se han agravado con la pandemia, pero que sobre todo tienen que ver con los estilos de vida. Empezando en niños cada vez más pequeños, ¿no? Antes, por ejemplo, a lo mejor comenzaban con 12 años y ahora están empezando con 5 años. Entonces, bueno, hay todavía muchos motivos por esclarecer, pero principalmente es el excesivo abuso de la visión cercana, tanto con dispositivos móviles como con libros, etcétera, y el poco tiempo que se dedica a las actividades al aire libre, que antes se jugaba más en la calle, había más tiempo de ocio, que ahora el tiempo de ocio se usa para seguir utilizando la visión cercana. Por tanto, sí, más horas de recreo es una de las recetas para intentar minimizar estos daños en la visión de los más pequeños. Sobre estos y otros asuntos debaten en Vigo 300 profesionales sanitarios de toda España y expertos que han llegado de todo el mundo. Y el Colegio Montecastelo celebra para sus alumnos de FP una jornada donde aprenderán técnicas de ciberseguridad. Los alumnos de informática conocerán las bases del phishing dirigido y cómo evitarlo, cómo los hackers intentan saltar la autentificación 2FA, técnicas para evadir la detección del malware y cómo se combinan estas técnicas en ataques letales. Todo de la mano de los mejores expertos en ciberseguridad. Internet no se creó para que fuera algo seguro, sino para que fuera algo óptimo y funcional. Estamos viviendo una analogía por ahí. Entonces realmente lo que nos encontramos ahora es que hay, ya no voy a decir una demanda de profesionales, sino directamente una demanda del propio servicio, ¿no? Las empresas necesitan esta figura dentro de ya no solamente en Galicia, ¿no? En Galicia, pues por suerte ahora mismo ya estamos acelerando a buenos niveles, nos estamos poniendo a la par de otras áreas de España, pero siempre hemos sido hemos tenido una industria mucho más manual, familiar. Depende de las empresas, pero en términos generales sí que diría que el estado de madurez es bajo, ¿vale? Y por lo tanto de ciberseguridad también. En el sentido tecnológico, pues las empresas en Galicia tienen un nivel de madurez digital más bajo que a lo mejor la media europea, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que no sean competitivas, que no aporten valor, pero a modo de ejemplo yo creo que hay una empresa muy grande en Galicia, no voy a decir el nombre, ellos mismos se identifican como somos una multinacional de aldea, ¿no? Pues con este foro sobre ciberseguridad vamos ya a los deportes y al Celta.